Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio a la antropóloga argentina Susana Skura. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, tú eres antropóloga y has hecho muchos trabajos investigando el tema del Yiddish en la Argentina y especialmente del teatro Yiddish en Argentina. Un capítulo que es desconocido, por supuesto, aquí en España y también bastante en Argentina, ¿no? Sí, llevo muchos años trabajando en esto y al principio parecía que había que hurgar en la memoria y finalmente, hay gente que se ha dedicado a conservar esa memoria desde mucho antes que yo y por suerte, pero fue mi trabajo más de darles hacer como de link de comunicación entre gente que venía trabajando hace mucho tiempo con poca resonancia por fuera de la comunidad y los jóvenes, los intelectuales, los investigadores de teatro que no tienen contacto con la comunidad judía habitualmente. Uh-huh. Entonces, ese fue como mi espacio, mi objetivo, hacer como de comunicadora entre esas historias tan interesantes y tan variadas del teatro Yiddish, que fue un fenómeno impresionante durante toda la primera mitad del siglo XX, y los que pudieran interesarse 100 años después, en los principios del siglo XXI. Porque aparte es un fenómeno que es como una extinción natural, ¿no? O sea, el Yiddish estaba en su momento de florecimiento en la primera, mitad o tercio del siglo XX, con centros tan importantes, en Europa, por supuesto, en Vilna y en todos estos sitios, pero en el continente americano, entre Nueva York y Buenos Aires, pues cualquier compañía podía arriesgarse a hacer un tour, ¿no? Es que lo que tenía de bueno estar tan lejos, estar en otro hemisferio, estar en otra punta del mundo, era que podían venir en contratemporada. Y como había mucho público, porque la comunidad judío argentina era muy importante en número, les convenía venir. Les convenía a los actores de Europa y de Estados Unidos venir en contratemporada a hacer temporada en Buenos Aires. Uh-huh. Y de Buenos Aires salir a veces a Brasil, a Uruguay, al interior de Argentina. Uh-huh. Pero el punto neurálgico donde pasaban las cosas, donde Dios atendía, era en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, venían los más importantes con las mismas obras, a veces las ponían a prueba en el sur del mundo. O sea, en el beta. Que claro, claro. Pero lo que me refería era que el idioma estaba, sin saberlo, condenado a la extinción por dos razones. Una es por la extinción física de la judería europea durante la Shoah, y el otro fenómeno era el sionismo y el auge del hebreo, que condenó al Yiddish un poco cada vez a un rincón más alejado, ¿no? Y por otra parte, las políticas del Estado-nación, o sea, de la política de pasar todos al español, con de integrarse en la sociedad, hablando español. Uh-huh. Entonces, el Yiddish tenía mucho que perder por todas partes. Además, jóvenes que durante los 70, por ejemplo, eran jóvenes o de los 60, 70, y todavía conservaban el Yiddish y podrían haberlo continuado. Muchos se fueron de la Argentina, muchos lamentablemente están desaparecidos, fueron asesinados por una dictadura muy cruenta que hubo en los años 70. Duró pocos años, pero asesinó a muchos jóvenes judíos. Y por muchos factores el Yiddish se fue perdiendo. No fue solo por la muerte de los hablantes que habían llegado desde Europa, sino por muchas políticas que confluyeron, políticas comunitarias, nacionales, uh-huh. que confluyeron en... También, sí, muchas de intereses propios de la comunidad, de dejar de hacer rancho aparte, como se dice en Argentina, de no diferenciarse del resto, ¿no? Totalmente, porque antes de que esos jóvenes se fueran o fueran asesinados, antes de eso miraron a Latinoamérica más que a las raíces judías. Fue como un momento en que pasaban cosas a nivel cultural tan interesantes que lo comunitario era lo ya sabido, lo de la generación anterior. Uh-huh. Tal vez si hubieran podido seguir con su vida, de grandes hubieran vuelto o hubieran elegido para sus hijos una vuelta, pero eso no pasó. Uh-huh.
Vamos a ver algunos datos, no sé si los tienes, pero más o menos. ¿Cuántos teatros en Yiddish pudo haber en Buenos Aires en la época gloriosa? Hubo muchos teatros, hubo momentos en que había ocho entre teatros y salas, O sea, había teatro... No estamos hablando de obras de tema judío, sino 8 salas que se hablaba la obra en Yiddish, que solamente iban judíos ashkenazí, porque ni siquiera iban todos los judíos sefarditas, poco tenían que hacer allí, ¿no? Bueno, lo que pasaba era que cuando venían los grandes actores, que eran muy admirados por los actores argentinos también, lo que pasa es que se hacían obras puramente judías, de temática judía, autor judío, todo muy muy para dentro de la comunidad. Pero también había, por ejemplo, adaptaciones o traducciones de obras argentinas o sea, de autores no judíos o de teatro universal. Uh-huh. Entonces, actores argentinos no judíos venían porque les interesaba mucho el tratamiento de la voz, el manejo escénico que tenían estos divos del teatro yiddish que fundaron escuela. Uh-huh. Entonces, bueno, eran muchos los judíos que hablaban en yiddish y que iban al teatro, pero no eran los únicos. No eran los únicos. ¿Y quiénes fueron los grandes nombres de esa época? Los mismos que en Estados Unidos, Yosef Bulov, Ben-Ami, Yaakov Ben-Ami, Maurice Schwartz, los más reconocidos y prestigiosos actores trabajaron mucho en Argentina. Seguro me voy a olvidar de un montón porque eran muchos, Mijoels de Rusia, muchísimos actores trabajaron en Argentina. Y luego... y mujeres también. Perdón. Sí, por supuesto. Y luego, entre los propios judíos asentados en Argentina, también había actores. También había actores, también había cantantes. El espectáculo ofrecía todo, para todo gusto, ofrecía opciones. Uh-huh. Teatro más popular, teatro más intelectual o el teatro independiente surge muy vinculado al teatro judío. El teatro independiente en Argentina fue muy importante, lo sigue siendo. Uh-huh. Y tiene como un origen vinculado a lo que fue el Teatro IFT, que fue, estuvo el Teatro del Pueblo, pero también gente de Teatro IFT tuvo su importancia en el desarrollo del teatro independiente en Argentina. Uh-huh. Bueno, ahí hemos mencionado los cantantes. Es un dato conocido que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es Broadway hoy en día, empezó en otra calle que era la Second Avenue. Y en esa Second Avenue lo que se hacían eran musicales en Yiddish, donde había una trama teatral mínima, pero que la gente lo que quería era escuchar a Molly Picon cantar y a los grandes artistas. Y eso pasó también en Argentina, ¿no? Ella misma estuvo en Argentina y también, por ejemplo, el Café Concert, que fue muy importante, según dicen, uh-huh. Había un trío que se llamaba Nussbaum, Neufeld y Buchkowska. Yo pude entrevistar a Elvira Buchkowska y ella dice que ellos fueron los que trajeron el Café Concert. Antes de Vergara Leumann, ¿no? Antes que todos. Y ella dice que mostrábamos las piernas y que era muy osada. Eso es palabra de ella. Yo no llegué a verlo. Pero según ella, el Café Concert fue muy importante años después. 20 años después. Porque todo esto, esta época gloriosa, está concentrada básicamente en ¿qué años más o menos? Bueno, toda la primera mitad del siglo XX es interesante. Desde 1901, en que se hace la primera función comercial. Ajá, o sea que justo empieza el siglo y empieza el teatro yiddish. Se conservan todavía afiches de 1901, 1902, 1907, afiches que estuvieron, ahora te contesto al final, pero bueno, hasta los 50 para terminar la respuesta, pero es interesante que los afiches se conservaron, papel afiche muy delicado, y se conservaron en una institución que se llamaba el IVO, que todavía existe el IVO en Buenos Aires. Pero en los años 90, en el año 94, hubo un atentado a la Mutual Judía y dentro de ese edificio estaban guardados, entre otros diarios, libros, entre otras cosas, había una gran colección de afiches de teatro. Murió gente, el edificio se destruyó
y los afiches se conservaron. Se conservaron. Entonces eso, bueno, lo cuento porque para mí fue algo muy, muy impactante a fines de los 90 cuando tuve contacto con esos pósters, afiches tan antiguos, que bueno, necesité como empezar como a mostrarlos. Entonces tú dices que esto siguió en una buena ola hasta los años 50, sí. Y allí ya empieza a decaer hasta que en los 70 ya los 70, sí. Los 60 y los 70 son años más difíciles. Y bueno, y después va como habiendo como pequeñas islas, pero no al nivel de visibilidad y de masividad que tuvo hasta los 50. Y bueno, y habrá muchos casos de actores que empezaron en el teatro yiddish antes de consagrarse en el teatro argentino, ¿no? El teatro argentino, el teatro internacional, como es el caso de Tzipi-Linkowski, que trascendió, no sé si en España la conocen, pero... Yo creo que hay muchas películas que la gente la ha visto, no saben igual el alcance de la fama que tiene en la Argentina. Claro. Sí. Pero incluso creo que hay casos como Amelia Bence, creo que también empezó. Amelia Bence es de origen judío, bueno, era de origen judío y tuvo como una trayectoria, fue muy longeva y tuvo una trayectoria a nivel nacional muy importante. Sergio Renán. Bueno, por nombrar algunos, Zulema Katz. Que después se vino para España. Sí, que era la mamá de Alejo Stivel, del grupo Tequila que todo el mundo aquí conoce. El papá también era hombre de teatro, Stivelberg, claro. Pero los dos eran muy famosos, claro. Y estábamos, antes de empezar esta charla también, mientras hablábamos, mencionábamos algunos personajes que incluso siendo cantantes o actores en yiddish, eran reconocidos prácticamente por todos los argentinos, en el caso de Hebel Katz, ¿no? Hebel Katz, que se lo llamaba el Gardel judío, que murió muy joven por una infección en una operación de amígdalas, que era una operación muy, muy común y fue como un impacto muy, muy fuerte. Y él no era el único, estaba Max Alkin, estaba Max Perelman, pero él llegó de otro modo. Aunque Max Perelman también era muy popular, él y su mujer Gita Galina, y se conservan todavía discos de él. Uh-huh. Pudimos hacer hace muy poquito una investigación sobre Perelman. Y él, aparte, Hebel Katz, inició una forma de canción que es, hoy en día en América lo llamarían Spanglish. Bueno, esto sería una mezcla de yiddish con el castellano de Argentina, un cocoliche. Lo que se llamaba Castidish, exactamente. Castidish. Sí, Castidish. Y los tres que mencionamos, tanto Perelman como Salkin como Hebel Katz, hacían juegos del lenguaje, uh-huh. ¿no? Utilizaban esa especie de híbrido, que a veces era la raíz de una palabra en español con una terminación en yiddish, buscando generalmente comicidad o generar un vínculo con el público. Es gracioso porque también es el mismo mecanismo que emplea este lenguaje que se llama lunfardo, ¿no? O sea, el lunfardo también mezcla el castellano con voces del siciliano o lo que sea para crear un lenguaje secreto o un lenguaje cómico en algunas ocasiones. Y el Castidish tomaba a veces, esa parte de castellano que tomaba era del lunfardo. Uh-huh, claro. Porque también era una forma de hablar muy popular. Uh-huh. ¿Cuándo empezaste a interesarte, bueno, no a interesarte por el yiddish porque te debes llevar prácticamente desde el principio investigando eso, ¿no? Bueno, yo me había alejado totalmente del yiddish porque mi formación fue primero el yiddish y después el hebreo. Y después, bueno, en la universidad no entraba en estos temas hasta que casi el último seminario de la carrera tenía que ver con... Yo elegí un seminario que era sobre lenguas minorizadas, lenguas que no son minoritarias en el sentido que es poca gente la que las habla, sino que políticamente fueron minorizadas. Se las fue corriendo del lugar que podrían haber tenido y desvalorizando. Yo cursaba ese seminario que era sobre lenguas indígenas y
a mí me hacía eco sobre mi propia mirada de la lengua de mis padres y mis abuelos, y eso me hizo reflexionar bastante y decidir intentar en una universidad donde nada había no había ningún profesor, no había espacio para lo judío, arriesgarme a proponer una tesis sobre el Yiddish en Argentina, y así empezar como si no estaba ese espacio, crearlo para los estudiantes. Yo soy docente hace muchos años, desde mediados de los 90, y mis estudiantes, por lo menos si quieren, pueden. Creo que por lo que dices, era mucho más difícil encontrar una persona que supiera el tema que la documentación para basarse en el tema, porque estábamos hablando del Ivo, que conservaba prácticamente tesoros enormes sin que nadie se interesara demasiado por ellos, ¿no? Lo que pasa es que al poco tiempo, eso fue en el 92, más o menos, 91, 92, cuando empecé, fue la bomba que mencionábamos hace un rato, en el 94, y llevó tiempo que el Ivo se reorganizara también. Claro, y que pudiera obtener esos materiales accesibles. Claro, fue un trabajo enorme que hizo el Ivo para poder volver, y no solo poder volver a tenerlos accesibles, sino que está muchísimo mejor, avanzó muchísimo. Se hacen esfuerzos permanentes para que los investigadores podamos incentivar a los estudiantes a que vayan, porque van a encontrar cosas. O sea que ahora el Yiddish ya no es minorizado. Y ahora se sí trabaja que es para que minoritario, claro, pero está revalorizado en se algunos. trabaja mucho, y hay gente que trabaja para darle su valor, ni más ni menos de la importancia que tuvo para la comunidad judía argentina y en general para la cultura judía. Sí, porque igual una de las grandes diferencias que tiene el Yiddish en Argentina con el Yiddish en Estados Unidos es que en Argentina el Yiddish estuvo vinculado a sectores seculares siempre. Yiddishistas, Sí. vinculados políticamente al centro izquierda o a la izquierda total, digamos desde el Bund hasta los sionistas de izquierda, al ICUF, gente de izquierdas no sionistas. En cambio, en Estados Unidos, la comunidad que sigue hablando el Yiddish es la comunidad de los hasídicos, y es un mundo distinto, ¿no? Argentina tuvo una vida muy secular durante muchísimo tiempo. Después, bueno, con el fin de siglo y de milenio, hubo muchos judíos que se volcaron a la cuestión religiosa, y eso cambió un poquito la manera de ser típica judía argentina. Eso cambió en los últimos años. Hay muchos más judíos religiosos y son más visibles también, porque ocupan lugares pero en Argentina ellos no son los que hablan Yiddish. No son los que hablan Yiddish, pero ocupan un lugar y deciden cosas y demás. Sí, no, bueno, pero esto es una cuestión y más bien de tema político. Claro, político comunitario. Pero digo, desde el punto de vista antropológico es un caso particular, la identidad del Yiddish en la Argentina, ¿no? Sí, seguro. Porque, digo, uno supone que todas las diásporas son más o menos parecidas, pero con respecto al Yiddish, por ejemplo, Estados Unidos y Argentina son diametralmente opuestos. Y hablando de visibilidad, estamos en Radio Sefarad. Para mí, una vez como que ya avanzado este tema con el Yiddish, el último tiempo lo que traté como de hacer en la universidad es, por ejemplo, proponer seminarios que incluyan también el judeo español y que empiece como a poder verse, porque hay un 90%, entre 80 y 90% de población de origen ashkenazí y el otro 10 o 20% entre mizrají. Entonces es como más difícil todavía para esos sectores mostrar su historia, Claro, y en el caso de ellos la identidad idiomática todavía es más compleja. Más compleja. Porque ellos vienen con un idioma muy similar al nacional, con apellidos que en algunos casos les hacen pasar desapercibidos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, los que vienen de Oriente vienen con apellidos turcos y a veces se piensan que son árabes. Y otros vienen con apellidos españoles de pura cepa, con lo cual el acercamiento al idioma o la necesidad de conservar el idioma ya es un planteamiento muy distinto, ¿no? Claro, pero por ejemplo puedo dar clases en una materia de la carrera de letras que se llama historia de... ahora no me sale el nombre de la materia, pero bueno, algo historia del español, ¿no? Una perspectiva diacrónica sobre el español, que se incluyan algunas clases sobre judeo español o ese tipo de cosas, de mostrar
eso que los judíos fuimos metiendo en la cultura que nos atraviesa. Nosotros queremos recomendarles, tú has traído algunos libros de los que has publicado en Argentina. Me imagino que no son sencillos de conseguir en España porque son ediciones universitarias. Pequeñas, sí. Bueno, esta es hay un libro que sacamos hace un par de meses, que es una edición universitaria que debe ser muy difícil publicar en España. Lo traje conseguir en España, lo traje como para pero eso también pertenece a los tiempos pre-Amazon y... se vendió mucho en Amazon. Oisverkäuft es un libro que Oisverkäuft, que quiere decir sobrevendido, ¿no? Overbooking vendría a ser sold out, claro. Sold out, claro. Localidades agotadas. Se habla justamente sobre el teatro yiddish en la Argentina y el éxito que tenía. Está en la editorial, ¿cómo se llama? Del Nuevo Extremo. El Nuevo Extremo, con el apoyo de la Fundación Ivo. Sí. Luego tenemos de que se llama Teatro Yiddish Argentino 1930-1950, que está publicado en la editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y 2 libros de la colección 1000 años. ¿De qué editorial es esto? Fueron 10 tomos que se sacaron en el año 2010. Algunos de los libros fueron traducidos por Varda Fishbein. Nuestra colaboradora de Yiddishkeit, que todos los oyentes de Radio Sefarad y los amantes del Yiddish en España tienen que conocer. Claro. Estos 2 libros de Susana Skura en la colección 1000 años se llaman Reflexiones sobre el Yiddish, uno, y otro es una edición del D-Book de Sholemansky, la famosa obra de teatro de esta, ¿cómo se llama? El exorcismo judío, ¿no? Que recomendamos a todos porque son libros que igual no están en los escaparates, pero que hoy en día, poniendo el nombre de Susana Skura con K, Susana Skura en internet, en Google, posiblemente les salga la referencia al libro y algún anuncio de alguien donde se pueda comprar y vender. Se los recomendamos porque esto va más allá de un fenómeno local que puede interesar a los argentinos o a los judíos argentinos o a los judíos ashkenazíes argentinos o a los judíos ashkenazíes argentinos que saben yiddish, porque ellos ya somos 4. Pero esto es un fenómeno que implica a la cultura judía en general y cómo se va adaptando, y esa plasticidad para adaptarse a las condiciones en cada sitio. Y como un poco el lema de Radio Sefarad, a pesar del nombre, y lo voy a decir en inglés, es All About Jews. Okay. Todo lo que tenga que ver con los judíos, nada de ello me es ajeno, nos es ajeno, y todos somos garantes no solamente de los otros judíos, sino también de la cultura y la identidad de todos los otros judíos. Por lo tanto, Susana, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo de tu visita turística a España para estar aquí en los estudios de Radio Sefarad. Un honor, muchas gracias.